Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura dominicana. Nuestro país, la República Dominicana, tuvo una dictadura de 31 años, desde 1930 hasta 1961. El asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo no solamente trajo un cambio político, sino también la cultura. Vivimos muchos años, la mayoría de nuestras vidas, en una cultura campesina. Más del 67% de la población vivía en el campo. Y eso traía de que nuestra cultura es una cultura campesina. Históricamente hablando, pero después de la muerte de Trujillo, las cosas cambiaron mucho. Primero veamos. Había una universidad, la Universidad Santo Domingo, que cambió el nombre por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa universidad estaba situada en Santo Domingo, en la capital, Ciudad Trujillo, como se llamaba, en la época de Trujillo. Y podían asistir solamente estudiantes de la capital y del interior, aquellas personas que tuvieran dinero para pagar transporte, pagar alojamiento y los útiles que se necesitaban. Por lo tanto, más del 85% de los estudiantes eran de la capital. Después de la muerte de Trujillo, entonces comenzaron a crearse universidades privadas, la mayoría. La Autónoma de Santo Domingo es la única estatal. Después todas las universidades son universidades privadas. La UNFU, la Universidad Pedro Enrique Sureña, la Universidad Católica Madre y Maestra, que se inició en Santiago, después también tiene recintos en Santo Domingo, y muchas otras universidades que en su mayoría tienen recintos en el interior. Hoy en todas las provincias del país hay universidades, recintos de universidades, comenzando con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene recintos en muchas provincias, pero lo tiene también UTESA, que es la Universidad también de Santiago, y otras universidades tienen recintos en el interior. Esto ha traído un cambio en la educación, en la cultura de nuestro país. La mayoría de los estudiantes en todas las universidades son mujeres. Y esto es un cambio también dentro del género femenino que ha tomado la vanguardia en la educación. Después de la muerte de Trujillo, las universidades han cambiado mucho. No tenemos ahora una sola universidad, sino distintas universidades. La Iglesia Católica tiene universidades en casi la mayoría de las diócesis donde hay un arzobispado, hay una universidad regional. Pero esto ha cambiado mucho y las mujeres son en su mayoría los estudiantes de estas universidades. En segundo lugar, tenemos el éxodo de campesinos a la ciudad. Cuando mataron a Trujillo, el 67% de la población vivía en el campo. Eso, las universidades y otras cosas más, fueron atrayendo personas del campo para ir a vivir a la capital. Y muchos, no solamente a la capital, sino al extranjero. Muchos campesinos han pasado que iban a la capital solamente a buscar la visa americana para ir a los Estados Unidos. El éxodo, la emigración de campesinos a las ciudades, a las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y otras regiones más, trajo un cambio también, porque ya no teníamos una cultura solamente campesina, sino que esa emigración, ese traslado de campesinos a la ciudad,
donde encontraban mejores servicios de salud y de educación y oportunidades de trabajo, entonces eso trajo un cambio en la composición de la población dominicana. Muchos dominicanos fueron a vivir al exterior, especialmente a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Eso trajo algo que antes no existía en la época de Trujillo, y eran las remesas que envían los dominicanos que se trasladaron al exterior, que trabajan y que envían a sus familiares. Las remesas de los dominicanos es muy elevada. Son millones y millones de dólares que se envían especialmente de los Estados Unidos, de Puerto Rico y más recientemente también de Europa. Otro de los factores que influyó mucho en el cambio de la cultura dominicana fue la instalación de las zonas francas. Las zonas francas, o sea, son empresas extranjeras que se instalan en la República Dominicana. En México llaman maquilas, en otras partes llaman así maquilas, zona franca. Esas zonas francas utilizan fundamentalmente mujeres. Antes, muchas mujeres que trabajaban en casa de familias domésticas fueron a trabajar a la zona franca, porque en muchos trabajos de eso no se necesita capacitación, sino son repetición de cosas que lo puede hacer cualquiera persona, aunque sea analfabeta, no importa. Y las zonas francas vinieron a traer un cambio en el mundo del trabajo en especial. Se instalaron muchas empresas norteamericanas, pero también de otros países asiáticos y europeos instalaron zonas francas, y en esas zonas francas trabajan miles de personas. No se puede hacer sindicatos porque son empresas que entran con el acuerdo del Estado, del gobierno, de que habrá paz laboral. Y la paz laboral quiere decir no habrá sindicatos. Pero las zonas francas han contribuido mucho porque son personas que se dedican, tienen salarios regulares, no son salarios muy elevados, pero eso vino a cambiar también parte de nuestra cultura. El radio. Antes habían pocas emisoras de radio. No había electricidad en la mayoría de los campos. Cuando llegó el radio transistor, que fue después de la muerte de Trujillo, eso cambió el mundo realmente de la comunicación. En muchos campos que no había y todavía no hay electricidad, entonces el radiotransistor era un comunicador. La gente que estaba en el campo podía oír lo que pasaba a nivel nacional, en la capital, todo eso. Y el radiotransistor trajo un cambio muy grande. Juan Bosch, cuando fue candidato a presidente de la República y siendo presidente de la República, y después utilizó mucho la radio. Y en el campo el radiotransistor, pero la radio se fue propagando y ya, bueno, casi todo el mundo tenía o tiene un radio en su casa. Otro de los factores que influyó mucho en el cambio que se dio después de la muerte de Trujillo fue las comunicaciones por carretera. Antes había una carretera grande de Santo Domingo a Santiago, que era una buena carretera, pero después eso fue cambiando y se hicieron muchas carreteras, muchos caminos vecinales y se comunicó mucho. Entonces el campesino podía no solamente viajar, sino llevar sus mercancías, sus productos a las grandes ciudades para venderlas. Eso trajo un cambio muy grande, porque ya el campesino no se quedaba aislado en el campo, sino que tenía comunicación, sea por medio de la radio, o sea por medio de poder trasladarse para vivir en otras ciudades. Esto trajo mucho cambio también en la cultura. La construcción de planteles escolares. Antes habían escuelas muy lejos. O sea, en el campo, para estudiar, los estudiantes tenían que recorrer 5, 7, 10, 20 kilómetros a pie, porque lo que habían eran burros solamente, no habían carros, no había transporte en los campos. Entonces, la construcción de planteles en los mismos campos
en las mismas ciudades pequeñas. Eso trajo un cambio en la cultura porque ya no eran analfabetos la mayoría de los jóvenes, sino se iban alfabetizando y se iban educando en los planteles escolares. Aumentó la cantidad de los profesores, de los maestros, aumentó la población estudiantil y la construcción de nuevos planteles naturalmente trajo un cambio grande. El empleo, bueno, antes todas las empresas grandes eran de Trujillo. Quiere decir, había que trabajar en un régimen donde no había sindicatos, donde no habían reclamos, donde no había nada. Se crearon nuevas empresas y por lo tanto nuevos empleos. La zona franca contribuyó mucho, pero también muchos empresarios que antes solamente invertían en tierras, se dedicaron a la construcción, a la industria, al comercio, y esto trajo mayor empleo y por lo tanto más posibilidades. El movimiento sindical creció mucho porque había muchas empresas comerciales, no solamente ya las que eran propiedad de Trujillo, que en la dictadura eran la mayoría, porque nadie quería hacer competencia a Trujillo, pero entonces comenzaron nuevos empleos. Por ejemplo, la industria azucarera, que fue durante muchos años la principal industria del país, habían 12 ingenios. De esos 12 ingenios, 9 eran del Estado. Uno, el Central Romana, era de empresa norteamericana y los otros 2 de la familia Vicini, que es una gran empresa comercial de nuestro país. Eso fue cambiando, entonces ya había una gran empleomanía, habían empleos, habían sindicatos, habían cooperativas, habían asociaciones de campesinos, crecieron las ligas agrarias cristianas, crecieron la organización de los campesinos, de los trabajadores urbanos y el empleo creció mucho. Otro sector que creció mucho fue el turismo. O sea, durante la dictadura de Trujillo, casi nadie va a un país donde hay dictadura de turismo. Después de la muerte de Trujillo se abrió mucho el turismo. Ángel Miolán fue un político dominicano que fue el que más avisoró las posibilidades de turismo en nuestro país. Al principio no habían los turistas que él pensaba y habían eslogan que decía ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Y después Balaguer lanzó una ley de protección al turismo. Esa ley que todavía existe permite que todas aquellas empresas que invierten en el turismo pueden construir y pueden equipar sus hoteles o centros de turismo, bar, hoteles, restaurantes, sin pagar impuestos. Eso trajo mucho turismo y especialmente después se instalaron en nuestro país empresas hoteleras españolas. Los españoles son expertos en turismo, es un país que vive prácticamente o en su mayoría de turismo, tienen muchos expertos y tienen mucho dinero para invertir en el turismo. El turismo creció y hoy día es la principal industria en nuestro país. Quiere decir, las zonas francas y el turismo trajeron muchas cuestiones. ¿Qué trajo el turismo? Que antes, en tiempo de Trujillo, aquí solamente venían de turismo, gente de Puerto Rico, de Curazao, de Miami, de Nueva York, de los Estados Unidos, porque no venían. Ahora viene el turismo de Europa, especialmente, de Estados Unidos, de Canadá. Quiere decir, son personas que tienen una cultura más elevada que nuestra cultura. Por lo tanto, esas personas contribuyen, muchos de ellos, un porcentaje muy pequeño, pero se queda a vivir en nuestro país y colaboran con el desarrollo de la cultura porque vienen de países más desarrollados culturalmente que nosotros y el aporte de muchos de ellos en tiempo de Trujillo. Aquí solamente con los extranjeros fuimos beneficiados por una cantidad de migrantes españoles, especialmente vascos, que vinieron al país con un nivel cultural muy elevado y ayudaron mucho en los últimos años de Trujillo al desarrollo. Hoy vienen turistas que se quedan a vivir porque se casan por problemas de salud, porque les gusta el país y se quedan y esas personas contribuyen mucho a elevar el nivel cultural de nuestro país. También
aparecen muchas organizaciones sociales que se dedican a la cultura en distintas expresiones. Tuvimos un tiempo que se desarrolló mucho lo que se llamó las canciones coreadas, las poesías coreadas. Habían en cada pueblo habían grupos de poesía coreada que eran para hacer protestas. Y después apareció, no solamente en República Dominicana, sino a nivel de América Latina, las canciones de protestas. Las canciones de protesta, las poesías coreadas, despertaron mucho el nivel cultural, especialmente de la juventud, que se creó, se formó con un estilo de protesta. Dentro de esos grupos hay que destacar Expresión Joven, un grupo que lideró jóvenes cantantes dominicanos muy importante en esa materia. Además, para el desarrollo cultural se crearon centros culturales que antes no existían. Esos centros culturales podemos destacar la Plaza de la Cultura. Es bueno conocer que la plaza donde está la Plaza de la Cultura era la residencia de Trujillo. Era una mansión grande, pero con mucha extensión de tierra en el centro de la ciudad, en la calle que hoy se llama Máximo Gómez. Esa Plaza de la Cultura que la hizo Balaguer, en el gobierno de Balaguer, tiene muchos museos, más de 5 museos modernos de geografía, de historia, de arte moderno, el Museo del Hombre. Y esos museos ayudan a la cultura nacional. Pero en la Plaza de la Cultura también hay una cinemateca, hay el Teatro Nacional, está la Biblioteca Nacional. Quiere decir, es un sitio donde usted puede ir con su familia y puede pasar un día entero a pie, caminando, y puede ver museos, cinematógrafos, biblioteca, Teatro Nacional, todo eso está junto en la Plaza de la Cultura. Y dentro de los centros culturales de nuestro país es lo más importante, la Plaza de la Cultura, donde está la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, Cinemateca Nacional, museos, muy importante. Por lo tanto, es muy importante. También el Centro de Eduardo León Jiménez, el Centro Cultural que está en Santiago. Es un centro muy moderno que ayuda mucho a la cultura nacional. Hay el Centro también Cultural de Pintura Cándido Vidó, que está en Bonao. Hay centros de cultura y muchos centros en Puerto Plata, en el este también, que son centros de cultura muy importantes que ayudan naturalmente al desarrollo de la cultura. También las bibliotecas nacionales, hay una biblioteca nacional en Santo Domingo, está el centro de bibliotecas en todo eso, el Archivo General de la Nación, que es una biblioteca, todo lo que usted quiere encontrar, todo lo que usted busca lo puede encontrar en ese centro. Hay muchas bibliotecas en todas partes, aunque actualmente podemos decir de que los libros la gente lee muy poco, no hay muchas bibliotecas y las bibliotecas en vez de aumentar van reduciendo, porque la gente ya no va a buscar libros a las bibliotecas, sino va a Google y en las redes sociales. Lo último en la cultura dominicana son las redes sociales. ¿Qué ha pasado con las redes sociales? Bueno, no es un invento dominicano, es un invento universal. Las redes sociales están en todas partes. Todo esto de correo electrónico, de Yahoo, de Gmail, que son correos electrónicos que funcionan fundamentalmente. Antes estaba Hotmail, pero ya Gmail ha ocupado su puesto. Lo que es Facebook, donde usted puede colocar todo eso. Lo que es YouTube, donde se pueden hacer videos y usted puede ver videos a nivel internacional. Ya la gente no va mucho a los cines. Los cines antes eran un medio
de ayuda cultural. Hoy día en su casa usted puede ver en la televisión o puede ver en Netflix o puede ver en otras cadenas todo lo que usted quiere ver. Ya los cables son internacionales. Quiere decir, antes era solamente el canal nacional que se veía. Hoy cualquier persona puede tener cientos de canales en su televisión. Eso y ayuda mucho a la cultura. Quiere decir, la República Dominicana no solamente fue la muerte de Trujillo un acontecimiento político, sino también cultural. El país ha cambiado mucho. Nosotros hemos pasado de una cultura eminentemente campesina a una cultura popular. Quiere decir, una persona que vive en un campo y tiene internet es igual que si usted viviera en la Quinta Avenida de Nueva York o viviera en el centro de París. Hoy día se ha democratizado la cultura porque en la mayoría de los casos son gratis, no hay que pagar. O sea, usted puede ver muchas cosas teniendo un celular. En ese celular, antes el teléfono era para recibir llamadas o para hacer llamadas. Hoy día un celular es una computadora, tiene de todo. Usted puede tener YouTube, puede tener Facebook, puede tener todos los medios. Las redes sociales han ayudado mucho. Es verdad que han reducido en la cultura. Las personas no leen libros, o sea, leen cosas que hay en las redes sociales porque son breves, porque son cortas. Pero antes era un lujo, un joven o una joven sentarse a leer un libro en un parque, en su casa, en la escuela, en la biblioteca, en todas partes. Hoy los jóvenes no leen. Lo que leen son cosas breves, muy limitado. Y hay muchas personas, inclusive que han estado en la escuela, pero no saben leer. Y el que no sabe leer no podrá escribir. Por eso hay escasez de buenos escritores. Escritores hay muchos, pero buenos escritores hay escasez en nuestro país. La cultura dominicana tiene un nivel regular. No podemos decir que es muy superior. Hay otros países que tienen un nivel cultural muy mal. La educación en nuestro país es pésima. No es mala, es pésima. En el programa PISA, que son 80 países, la República Dominicana ocupa el lugar número 80. Quiere decir el último. Quiere decir, hay que hacer una revisión de la educación, de la formación. Y eso no se debe a las redes sociales, porque las redes sociales que tenemos están en otros países también, sino la falta de educación. ¿Qué es el punto débil que nosotros tenemos en educación? No hay formación de formadores. No hay educación para los educadores. Y si el educador, el profesional de la educación no está capacitado, entonces no puede capacitar a sus alumnos. Ese es el punto débil de nuestro país. Actualmente el 4% del Producto Interno Bruto se gasta en educación. Es la vez que nuestro país recibe millones y millones de pesos para la educación, pero no da resultado, porque no hay buenos educadores. Entonces, la educación nuestra en América Latina es una educación regular. No es pésima, digamos, como Haití o como quizás en otros países, pero tampoco es buena. ¿Por qué? Porque no hay la formación de los formadores. No hay la educación para los educadores. Y tenemos un nivel de profesores a nivel, incluyendo las universidades, de muy poca capacidad para ser profesores. Hay muchos profesionales que no encuentran trabajo, se meten a profesores. Saben una profesión y educan, pero no son buenos profesores, porque sea profesional no quiere decir que es un buen profesor. Entonces, esa es la debilidad de nuestra cultura. Hay buenos escritores, no digamos escritores sobresalientes como hay en otros países que tienen gente que ha ganado el premio Nobel, que ganan premios internacionales, que ganan muchas, sino nosotros tenemos un estándar de escritores regulares, porque los escritores influyen mucho en la cultura del país. Hemos tenido países que son pobres, pero han dado, por ejemplo, Nicaragua dio a Rubén Darío.
Eso es un aborto, digamos, de la naturaleza, que un país que no tiene un nivel cultural muy elevado haya dado un escritor tan sobresaliente como es el caso de Rubén Darío. Pero México, Argentina, Chile, Colombia tienen muy buenos escritores, tienen muy buen nivel cultural. Esto es la cultura dominicana. Tenemos una cultura regular. No es superior ni tampoco es muy inferior, pero debiéramos ser más. Debiéramos tener mejores ejemplos. Por ejemplo, en la República Dominicana no hay una escuela para escritores. Hay escuela para mujeres, para choferes, para periodistas, para de todo, menos para escritores. Un país que no tenga una escuela para formar, que uno vaya 2 años, por ejemplo, o 3 años a estar recibiendo clases de escribir bien, escritores, buen escritor, el arte de escribir, no lo tenemos. La Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanas, que yo me honro en presidir, hacemos esfuerzo para eso, para elevar el nivel. Ahora mismo, por ejemplo, estamos dando cursos sobre qué, sobre escritores y periodistas, para que la gente conozca los escritores y periodistas. Hemos dado un curso sobre Iván García Guerra, hemos dado un curso sobre José Rafael Antigua, acabamos de dar un curso sobre Ángela Hernández. Vamos a comenzar este lunes 11 de septiembre un curso sobre Fausto Rosario, periodista digital, director de Acento. Vamos a dar un curso sobre Monseñor de la Rosa como escritor. Vamos a dar un curso sobre Fran Moya Pons, vamos a dar un curso sobre Juan Bolívar Díaz. Esto es lo que nosotros necesitamos, que la gente conozca nuestros periodistas y nuestros escritores, que son modelos, que son ejemplos. Todos ellos han ganado el premio Cabonabo de Oro, que es ya un aval para decir que son buenos periodistas o buenos escritores. Esta es la cultura dominicana. Sobre esto hemos hablado y vamos a continuar hablando. Hoy hemos hablado cómo está actualmente la cultura en nuestro país. Muchas gracias por su atención y espero verlo en otro programa que tratemos sobre la cultura.